Permitid que os transporte a un tiempo ancestral, a una era envuelta en el misterio y la grandeza de una civilización olvidada por los siglos. Imaginad, si podéis, un vasto imperio que floreció en silencio, cuyos logros en urbanismo, arte y ciencia rivalizan con los de las civilizaciones más célebres de la antigüedad. Sin monumentos colosales que proclamen su poder, sin relatos épicos que narren sus hazañas, la cultura Harappa permanece como un enigma sepultado bajo las arenas del tiempo, esperando ser desvelado por mentes inquisitivas como las vuestras. En las llanuras fértiles del Valle del Indo, donde las montañas del Himalaya besan el cielo y los vientos del desierto susurran historias olvidadas, se alzaba hace más de 5 milenios una civilización cuya magnitud apenas comenzamos a comprender. La cultura Harappa, también conocida como la civilización del Valle del Indo, extendía sus dominios a lo largo de lo que hoy son Pakistán, el noroeste de India y partes del este de Afganistán y el sureste de Irán. Este vasto territorio, alimentado por los caudalosos ríos Indo, Ravi, Sutlej y sus numerosos afluentes, ofrecía un entorno propicio para la agricultura y el asentamiento humano. Las inundaciones anuales depositaban ricos sedimentos que fertilizaban la tierra, permitiendo cosechas abundantes y el sustento de poblaciones densas. Desde las costas del mar Arábigo hasta las estribaciones de las montañas, la cultura Harappa tejió una red de ciudades y pueblos interconectados que florecieron en armonía con su entorno natural. Las ciudades principales, Harappa y Mohenjo-Daro, emergieron como centros neurálgicos de actividad económica, política y cultural, descubiertas en la década de 1920 por arqueólogos británicos e indios. Estas metrópolis antiguas revelaron una sofisticación urbana sin precedentes. Calles pavimentadas y alineadas en una cuadrícula precisa, sistemas avanzados de drenaje y alcantarillado y estructuras públicas monumentales atestiguan una sociedad con conocimientos profundos en ingeniería y planificación urbana. La expansión de la cultura Harappa no se forjó a través de conquistas militares ni de la imposición de su dominio por la fuerza. En cambio, se extendió de manera orgánica como las raíces de un árbol que buscan nutrirse en tierras fértiles. A medida que las comunidades prosperaban, surgían nuevos asentamientos que mantenían conexiones comerciales y culturales con las ciudades madre. Se han identificado más de 2000 sitios arqueológicos asociados con esta civilización, desde pequeñas aldeas agrícolas hasta complejos urbanos. El comercio fue el hilo conductor que unió estos asentamientos dispersos. Rutas terrestres y fluviales facilitaban el intercambio de bienes y conocimientos. Las ciudades portuarias como Lothal, situada en la actual Gujarat, se convirtieron en puertas de enlace al mundo exterior. Desde allí, los comerciantes harapenses establecieron contactos con civilizaciones tan distantes como Mesopotamia, evidenciado por el hallazgo de sellos y artefactos de origen harapense en las ruinas de Ur y Susa. No es descabellado imaginar que las ideas, las creencias y las tecnologías también viajaron por estas rutas, enriqueciendo tanto a la cultura Harappa como a sus vecinos. Esta red de intercambios contribuyó a la homogenización cultural que se observa en la uniformidad de la cerámica, los pesos y las medidas en toda la región, señal de una identidad compartida y una administración coordinada. La ausencia de palacios monumentales, tumbas elaboradas y estatuas de gobernantes en las ruinas harapenses plantea un enigma fascinante sobre su sistema político. A diferencia de las civilizaciones contemporáneas en Egipto y Mesopotamia, donde los faraones y los reyes dejaron una huella indeleble en la arquitectura y el arte, la cultura Harappa parece haber carecido de líderes autocráticos que buscaran inmortalizarse en piedra. Esta peculiaridad sugiere la posibilidad de un sistema político descentralizado o incluso protodemocrático,
Algunos académicos proponen que las ciudades podrían haber sido gobernadas por consejos de ancianos o asambleas de comerciantes y sacerdotes que tomaban decisiones en función del consenso y el bien común. La estandarización de pesos y medidas, así como la uniformidad en la planificación urbana, indican la existencia de una autoridad central o una red de autoridades locales que colaboraban estrechamente. Es plausible que el énfasis en infraestructuras públicas, como los sistemas de drenaje y los graneros comunales, refleje una sociedad que priorizaba el bienestar colectivo sobre la ambición individual. Esta organización podría haber fomentado una estabilidad social y económica que permitió a la cultura harappa perdurar durante más de 700 años, una hazaña notable en la historia de la humanidad. La estructura social de la cultura harappa se vislumbra a través de los restos materiales y las huellas sutiles que dejaron en su entorno. La ausencia de diferencias marcadas en las viviendas sugiere una sociedad relativamente igualitaria, aunque existían casas de mayor tamaño, probablemente pertenecientes a familias más acomodadas. La calidad de construcción y los materiales utilizados eran similares en toda la ciudad. La especialización laboral es evidente en la variedad de artefactos encontrados. Artesanos dedicados a la metalurgia, la alfarería, la joyería y la talla de sellos indican una división del trabajo y un sistema económico complejo. Los agricultores, que constituían la base de la sociedad, cultivaban trigo, cebada, sésamo y algodón, y domesticaban animales como vacas, ovejas y cabras. El papel de la mujer en la cultura harappa es un tema de debate. Las figurillas femeninas y la posible adoración de una diosa madre sugieren que las mujeres podrían haber tenido una posición significativa en lo religioso y quizás en lo social. Sin embargo, la falta de textos escritos que podamos leer limita nuestra comprensión de las dinámicas de género en esta sociedad. La espiritualidad de la cultura harappa es un tapiz de símbolos y rituales que aún no hemos descifrado por completo. Los sellos de este Atita, pequeños pero ricos en detalles, ofrecen pistas sobre sus creencias. Uno de los sellos más famosos muestra una figura sentada en una posición que recuerda al loto, rodeada de animales, lo que algunos interpretan como una representación protosiva o una deidad relacionada con la fertilidad y la naturaleza. La adoración de una diosa madre es otra hipótesis respaldada por las numerosas figurillas femeninas con atributos exagerados, posiblemente símbolos de fecundidad y prosperidad. Los rituales podrían haber incluido prácticas de purificación con agua, dado el énfasis en baños y sistemas de drenaje, lo que sugiere una conexión entre la higiene y lo sagrado. Los animales ocupan un lugar destacado en su iconografía. Además del toro y el unicornio, encontramos representaciones de elefantes, rinocerontes y tigres. Estos animales podrían tener significados totémicos o ser símbolos de diferentes clanes y familias. Sin textos religiosos para guiar nuestro entendimiento, debemos confiar en la interpretación arqueológica y comparativa con culturas posteriores del subcontinente indio. El arte de la cultura harappa es una ventana a su alma colectiva, reflejando sus valores, creencias y estética. Los sellos, quizás su legado más distintivo, eran utilizados para marcar bienes y documentos, pero también podrían haber tenido funciones rituales o administrativas. La precisión y la complejidad de los diseños indican un alto nivel de habilidad y una tradición artística bien establecida. La cerámica harapense, con su característico color rojizo y diseños pintados en negro, muestra una variedad de formas y decoraciones. Desde vasijas utilitarias hasta objetos ceremoniales, la cerámica revela una atención al detalle y una apreciación por la belleza en lo cotidiano. Los motivos geométricos y las representaciones de animales y plantas sugieren una conexión profunda con la naturaleza y quizás con simbolismos más allá de lo meramente decorativo. La joyería y los adornos personales eran comunes y elaborados.
El uso de materiales como el oro, la plata, el cobre y piedras semipreciosas indica no solo habilidad técnica, sino también una extensa red comercial que proporcionaba acceso a recursos lejanos. Los artesanos harapenses dominaban técnicas como el engaste y el pulido, creando piezas que aún hoy deslumbran por su elegancia. La innovación fue el corazón palpitante de la cultura Harappa. Su dominio de la ingeniería se manifiesta en los sistemas de abastecimiento de agua y drenaje, que eran excepcionales para su época. Cada casa estaba conectada a un sistema de alcantarillado cubierto, evitando la contaminación y promoviendo una higiene que muchas civilizaciones posteriores no alcanzarían hasta milenios después. La planificación urbana revela una comprensión avanzada de geometría y urbanismo. Las ciudades se diseñaron siguiendo un patrón de cuadrícula, con calles principales y secundarias que facilitaban el tránsito y el comercio. Las áreas residenciales estaban separadas de las zonas comerciales y administrativas, lo que indica una organización funcional del espacio urbano. La metalurgia era otro campo en el que sobresalieron. Trabajaron con cobre, bronce, plomo y estaño, creando herramientas, armas y objetos ornamentales. La precisión en la estandarización de pesos y medidas sugiere conocimientos matemáticos precisos y una necesidad de consistencia en el comercio y la construcción. La escritura harapense, aunque aún indescifrable, es evidencia de un sistema de comunicación complejo. Compuesta por símbolos pictográficos y abstractos, aparece en sellos, cerámica y otros objetos. El desciframiento de esta escritura podría revelar aspectos cruciales de su ciencia, su literatura y su pensamiento. La identidad de los líderes de la cultura Harappa sigue siendo un misterio oculto en las sombras del tiempo. Sin registros escritos legibles ni monumentos que proclamen sus nombres, debemos inferir su existencia y su naturaleza a partir de las estructuras sociales y los logros colectivos. Es posible que los gobernantes harapenses no buscaran la glorificación personal, sino que desempeñaran roles administrativos y religiosos al servicio de la comunidad. Podrían haber sido líderes electos, sacerdotes o consejos de ancianos que guiaban a la sociedad basándose en la tradición y el consenso. La construcción de grandes edificios públicos, como los graneros y los baños comunales, sugiere la coordinación de mano de obra y recursos a gran escala, lo que implicaría una autoridad capaz de organizar y dirigir tales proyectos. Sin embargo, la naturaleza exacta de esta autoridad sigue siendo objeto de especulación y estudio. La desaparición de la cultura Harappa es un drama sin narrador, una tragedia sin protagonista conocido. Alrededor del año 1700 a.C., las ciudades comenzaron a declinar y fueron abandonadas gradualmente. Las causas de este colapso han sido objeto de intensas investigaciones y debates entre historiadores y arqueólogos. El cambio climático es una de las teorías más respaldadas. Evidencias geológicas sugieren que el río Gagar-Hakra, identificado por algunos como el legendario río Sarasvati, experimentó una disminución significativa de su caudal o incluso se secó. Esta alteración habría tenido consecuencias devastadoras para la agricultura y el suministro de agua, forzando a las poblaciones a migrar en busca de entornos más favorables. Los movimientos tectónicos y los terremotos podrían haber alterado el curso de los ríos y destruido infraestructuras vitales. Además, la deforestación y la erosión del suelo, resultado de prácticas agrícolas intensivas, y la necesidad de madera para construcción y combustible, habrían degradado el medio ambiente, haciendo insostenible la vida en las ciudades. La llegada de los pueblos indoarios es otra pieza del rompecabezas. Aunque la evidencia de conflictos violentos es limitada, es posible que las migraciones de estos grupos indoeuropeos
alteraran el equilibrio cultural y económico de la región. La interacción entre los harapenses y los recién llegados podría haber llevado a una transformación gradual de la sociedad, culminando en la desaparición de las características distintivas de la cultura harapa. Las epidemias y las enfermedades también podrían haber desempeñado un papel. En sociedades densamente pobladas, los brotes pueden propagarse rápidamente y causar estragos. Sin registros escritos, es difícil determinar el impacto de posibles pandemias en el declive harapense. Es probable que no haya una sola causa, sino una combinación de factores interrelacionados que llevaron al colapso. La resiliencia de una civilización puede verse comprometida cuando enfrenta múltiples desafíos simultáneos. Y la cultura harapa no fue la excepción. El legado de la cultura harapa se extiende como un río subterráneo que alimenta las raíces de las civilizaciones posteriores en el subcontinente indio. Sus avances en urbanismo, ingeniería y organización social sentaron las bases para desarrollos futuros. Algunos académicos ven continuidades entre las prácticas agrícolas, los sistemas de pesas y medidas y las tradiciones artesanales de Harappa y las sociedades que les siguieron. La posible influencia en el sistema de castas y las tradiciones religiosas de la India es un campo de estudio fascinante. Aunque los arios que llegaron posteriormente trajeron sus propias costumbres y creencias, es probable que las mezclaran con las tradiciones locales, creando una síntesis cultural que perdura hasta nuestros días. El misterio que rodea a su escritura, aún no descifrada, es un desafío que podría redefinir nuestra comprensión de la historia antigua. El día que logremos leer los textos harapenses podríamos descubrir una literatura rica, registros históricos y conocimientos científicos que amplíen los horizontes de nuestro saber.